Nuestra bandera es el amor. Nosotros acá en la congregación tenemos con un año de anticipación el cronograma de las prédicas que nos tocan durante el año siguiente. Yo leyendo y mirando todo eso, venía meditando y orándole al Señor durante varios meses. Bueno, Señor, me toca predicar el 26 de septiembre. ¿Qué quieres que predique? Y en estos momentos de meditación, de oración, venía a mi corazón todo lo concerniente al nacimiento de Jesús. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesucristo nació el 25 de diciembre? Es lo que siempre nos han enseñado y lo que la iglesia tradicional y desde pequeño nos han enseñado a celebrar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Pero yo mirando y estudiando todo esto me inquietaba mucho. Entonces yo decía, vamos a hacer el estudio y vamos a comprobar de que Jesús no nació un 25 de diciembre, de que esto es tradición, porque el celo por la palabra de Dios lo consume a uno y lo lleva a uno a indagar, porque lamentablemente todo lo concerniente con el nacimiento de Jesús se ha desvirtuado por todas las campañas que se hacen a nivel comercial. Entonces vamos a ver estos 30 minutos sobre este tema y miraremos si Jesús nació un 25 de diciembre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Miqueas está entre Génesis y Apocalipsis. Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos sobre nuestros pies para que leamos la palabra del Señor. Leo en favor de ustedes. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Padre Santo, bendito y alabado Rey, delante de tu presencia en esta mañana, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Y te pedimos que nos hables, que hoy toques nuestro corazón y que podamos entender y podamos salir de acá cambiados y transformados, Señor, para poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como debe ser. Usa mi vida en esta hora de la mañana para compartir tu palabra. Que cada palabra que salga por mis labios sea guiada y dirigida por tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a mirar profecía veterotestamentaria del nacimiento de Cristo o profecía del Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo surgió la idea de un Salvador para la humanidad? Y lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Acá Dios hace el anuncio de un Mesías Salvador, después de que Adán y Eva le desobedecieron y permitieron que el pecado entrara en sus vidas. O sea, ya Dios desde Génesis ya tenía el Salvador para nuestras vidas. Porque nuestra naturaleza como seres humanos tiende al pecado. Por eso Dios envía al Salvador, que nos ofrece redención, que nos ofrece esperanza y que nos ofrece una vida eterna. Amén. Génesis 22:18 nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Acá el Señor está hablando con Abraham cuando le pidió de que sacrificara al hijo. Por eso Abraham estuvo dispuesto a entregar su hijo. El Señor no le rehusó su propio hijo. Por eso el Señor acá confirma nuevamente esa promesa que le hizo, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Que el Señor estaba hablando de Jesucristo. En Jesucristo son benditas todas las naciones a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él es que recibimos las bendiciones. Incluso Pablo lo dice en Gálatas, de que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe en Cristo. También vemos esta profecía en 2 de Samuel 7:16. Dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El pacto que hace Dios incondicional con el rey David, donde establece que el Mesías, el rey eterno, vendría de su linaje. Y no solo era un rey para Israel, era un rey para toda la humanidad. Era un rey, o es un rey asequible para todo el que quiera abrir su corazón, para el que crea en Él, para el que se acerque a Él, porque Él no hace acepción de personas. También se confirma en Isaías 7:14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento virginal de Jesús es fundamental para la fe, porque a través de esta concepción milagrosa por parte del Espíritu Santo, Cristo era completamente Dios y completamente hombre. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, y esto lo podemos corroborar en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 nos dice: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Acá la palabra en el idioma griego que se utiliza para habitar es la palabra eskenó, que quiere decir morar, vivir en una tienda, literalmente. Esto, ¿por qué lo digo? Para que miremos de que más adelante, de que el Señor no nació en diciembre, porque era muy difícil que viniese y naciese en una azúcar o en una tienda. Ahora, después de ver estas profecías del Antiguo Testamento, vamos a empezar a ver la influencia que hemos tenido
a nivel de la religión humana. Siempre hay dos autoridades, la autoridad eclesial y la autoridad bíblica. El cristiano se debe mover por la autoridad bíblica. La iglesia de los primeros siglos fue perseguida, fue martirizada por los emperadores romanos. Se reunían a escondidas al anochecer o antes de la salida del sol, y en sus reuniones ellos celebraban, era la cena del Señor, era lo que celebraba la iglesia primitiva, la iglesia santa, la iglesia que no negoció nunca su fe, la iglesia que se aferró a la palabra de Dios, la iglesia que prefirió morir de muchas formas atroces, pero siempre siguieron fieles a la palabra de Dios. La iglesia que prefirió de que fuesen echados al Coliseo romano para que familias enteras fuesen destrozadas por fieras, por leones, por tigres, pero siempre estuvieron ahí firmes. O todos estos cristianos que el emperador Nerón, cuando inició toda la persecución con la iglesia cristiana, los bañaba en aceite y luego les prendía fuego totalmente vivos, los utilizaba como antorchas humanas para iluminar los jardines del palacio. Esta iglesia no se dejó influenciar por la parte humana. Nosotros en nuestro contexto sí venimos muy influenciados por toda esta parte humana, porque por lo regular venimos de la religión tradicional. Muy pocos son los que han nacido en una cuna cristiana, y aún el cristianismo ha sido influenciado también por lo que es toda esta influencia humana. El emperador Constantino se convierte al cristianismo en el 312 y en el mes de febrero del año 313 promulgó el edicto de Milán, declarando que los cristianos podían seguir su fe libremente después de tanto tiempo de persecución. Constantino una noche tuvo un sueño donde a él se le aparecían lo que eran las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, que para nosotros sería una X y una P, donde la P atravesaba la X, y ellos estaban en tiempo de batalla. Y él dice que esta visión de Dios, y lo obedeció e hizo que todo esto lo pusieran en sus escudos, lo dibujaran. Luego que salió a batalla, ganó la batalla. Entonces esto hizo que Constantino se convirtiera al cristianismo, y esto ya empezaría a traer beneficios, pero también empezaría a contaminar el cristianismo como tal, porque empezaban a recibir prebendas ya de parte del emperador. Ya se les había devuelto, se les devolvía los templos que les habían quitado. Ya él hacía donaciones económicas, ya ellos se podían mover libremente y tenían la ayuda del emperador. Pero también vemos que en el año 350 el Papa Julio I establece la Navidad del 25 de diciembre, y 4 años más tarde ya es decretada por el Papa Liberio. O sea, ya Navidad, el término es nativity, y lo tomaron para el nacimiento de Jesucristo.
Y es lo que nosotros conocemos tradicionalmente y lo celebramos. Y se celebra en todas partes porque es de las fiestas más conmemoradas a nivel mundial. Pero realmente, como les decía en la introducción, nació Jesús ese 25 de diciembre. Mire que acá nos habla de que fue decretado. Y vemos de que estos tiempos tradicionalmente marcan es unas fechas de consumismo, unas fechas de parranda, de problemas, de desenfreno, de compras muchas veces sin evaluar, porque es tanto el deseo del consumismo que muchas veces se adquieren o familias han adquirido electrodomésticos, y cuando empieza el año, cuando llegan todos los gastos de lo que es el estudio, el colegio de los hijos, los que hacen su agosto, como decimos nosotros acá, son las compraventas, porque allá es donde terminan mucha parte de electrodomésticos que se compraron sin necesidad. Y lo que se hizo fue descompletar platas que se necesitaban realmente para otras cosas. Entonces miremos que es una fiesta que está llena de muchos matices, pero el matiz primordial es el consumismo. Es el matiz primordial. Y ahí las reuniones familiares son maravillosas y hay que asistir. Yo no satanizo el mes de diciembre para nada, aunque sé que no, en este mes no nació nuestro Señor Jesucristo, pero todas estas reuniones familiares nos tienen que servir para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, de entender que así nuestras familias no sean cristianas, no tenemos por qué apartarlas, porque a cuántas personas se han ganado para el Señor en una Navidad, sino que también muchas veces erróneamente se ha satanizado tanto la Navidad que hasta se les dice a los propios creyentes que en esas fechas no pueden reunirse con su familia. Y en muchas partes se hacen vigilias 24, 31 de diciembre. Yo no comparto eso. ¿Por qué? No en el sentido de que, bueno, es que no voy a acercarme más a Dios, sino en el sentido de que estamos quitando una persona de una reunión familiar, donde es un tiempo muy especial. Claro que si el cristiano en ese tiempo se va a hacer lo que hacen los demás, a consumir licor y hacer muchas cosas ya no gratas para nosotros como hijos de Dios, sí está complicado, porque entonces nos tenemos que reevaluar si realmente hemos nacido de nuevo, porque la palabra de Dios dice que somos luz, y si llegamos en medio de reunión de personas que no conocen del Señor, es para que la luz de Cristo pueda alumbrarles. Amén. También el fijar el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesucristo servía para sustituir la fiesta de la Saturnalia celebrada por los paganos en el solsticio de invierno y así buscar la conversión del cristianismo. Esta es una fiesta celebrada por los romanos que aproximadamente, de acuerdo al calendario juliano, celebraba entre el 17 y 24 de diciembre, donde era una fiesta, como lo dice ahí, dedicada al dios Saturno.
Era una fiesta totalmente pagana. Pero como los romanos se estaban convirtiendo, ¿qué hicieron? La pusieron para que coincidiera, para ganar más seguidores, enseñando de que Jesús nació un 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, que es cuando el tiempo donde el día es más corto y la noche es más larga. Ellos lo celebraban el 25 de diciembre, ahí terminaba la festividad. Entonces la religión tradicional puso el nacimiento del Señor Jesucristo en esta época para ganar adeptos. Y también ahora viene, digámoslo así, lo que es la cereza en el pastel, que esto sí es un ataque completo a la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que desde el siglo pasado la Navidad se le anexó la distracción de Santa Claus, desvirtuando aún más la importancia del nacimiento de Jesús. Esto como cristianos sí nos tiene a nosotros que tocar, porque si Estados Unidos, que fue un país en sus inicios protestante, que fue quien evangelizó gran parte del mundo, adoptó esta fiesta, porque es una de las fiestas más importantes, donde ya no se habla del nacimiento del Señor Jesús, sino que es una fiesta totalmente comercial, donde ¿quién fue este señor? Este señor nació aproximadamente por allá en Turquía, en Anatolia, y murió en más o menos el 343, un 6 de diciembre, y su nombre era Nicolás Bari. Era de una familia acaudalada. Sus padres murieron a causa de la peste, y él, siendo muy joven, entregó su fortuna para darle a los pobres. Dice también la historia de que se hizo sacerdote muy joven, a los 18 años, y luego a los 21 años fue nombrado obispo. Pero acá el problema que tenemos y que hay es ya como Santa Claus ha tomado ya, digámoslo, el lugar en muchos corazones por sobre el de Cristo. Y es que aquí ya hablamos de una autoridad económica, porque el Santa Claus, como nosotros lo vemos en las figuras, fue hecho o introducido ¿por quién? Por allá por los años del 1930 en adelante. Esto es obra de Coca-Cola, donde fueron ellos los que hicieron la imagen de Santa Claus como una persona de edad, un gordito, bonachón, que reparte regalos, que viaja en un trineo, viene desde el Polo Norte a dar regalos a todos los niños del mundo. Y nosotros vemos esto muy normal, pero esto tiene implicaciones muy grandes, porque es que ya se está sacando de la mente de los niños y hasta del adulto la importancia del nacimiento de Jesús. Ahora todo gira en torno a Santa Claus en diciembre. Aún la parte tradicional, cuando, por ejemplo, en el caso mío, cuando no era cristiano, era muy normal ir a las novenas
y a esperar el 24 el nacimiento. Ya hoy no se hace tanto eso. Cada día se está desvirtuando más. Y nosotros como cristianos estamos dejando todo esto como parte del paisaje. ¿Qué va a ser de nuestros niños si nosotros no les damos bases de la importancia que tiene el nacimiento de Cristo? Porque si Cristo no hubiese nacido, no hubiese salvación. Entonces, ¿por qué esto para nosotros es parte del paisaje? Estamos en últimos tiempos. Nosotros tenemos que tocarnos, porque acá estábamos viendo la influencia religiosa que tanto daño ha hecho, que ya esto es autoridad totalmente humana, y nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos por la autoridad bíblica. Entonces espero que todo esto nos vaya tocando el corazón. Estamos muy cerca de la Navidad. Ahora vamos a ver lo que es la realidad histórica bíblica. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 33. Dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. A un lado vemos el calendario hebreo. El calendario hebreo es muy diferente al calendario que nosotros manejamos. En la parte, en los colores azul oscuro, es el calendario hebreo. La parte azul clara son los meses de nuestro calendario. Está señalado con rojo un mes. Dice el mes de Nisan. Ese es el mes del inicio del calendario judío, que en nuestro calendario corresponde a los meses entre marzo y abril. También tenemos con verde señalado allá el mes de Tisri, que en nuestro calendario equivale o está entre los meses septiembre y octubre, que es el mes donde nació nuestro Señor Jesucristo, en Tisri. Ahora vamos a ver lo que es la realidad histórica bíblica, donde ahí arranco con una pregunta. ¿Nació Jesucristo el 25 de diciembre? Podemos decir no, podemos decir sí, tenemos argumentos. Porque muchas veces, aún como cristianos, eso no nos inquieta. Pero yo creo que sí nos debería de inquietar. El llegar a Cristo marcó la historia de nuestras vidas, ¿sí o no? No marcó ninguno de sus vidas. No hay un antes y un después de Cristo. Antes de conocer a Cristo éramos unos. Ahora espero
que seamos otros, totalmente transformados. Por eso la importancia de poder conocer todas estas verdades. Y son verdades que encontramos en la palabra del Señor. Levítico 23:34 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El capítulo 23 de Levítico nos habla de las fiestas solemnes bíblicas estipuladas por Dios, las 7 fiestas. Y acá está el Señor ordenando al pueblo de Israel la celebración de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot, que su cumplimiento en Cristo sería el nacimiento del Mesías. Estas fiestas tienen cumplimiento histórico y también cumplimiento en Cristo. Esta fiesta históricamente que conmemoraba después de la salida de Egipto, esos 40 años que vivieron en el desierto, que vivieron en tiendas, que vivieron en carpas, y que era necesario celebrarla. Para nosotros tiene que ser muy importante, porque yo voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes se acuerdan cuándo nació Jesús en su corazón? Ninguno. ¿Por qué pasa esto desapercibido para nosotros como cristianos? No hay importancia por el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Esto debiera ser muy importante para nosotros, porque es que fue algo trascendental en nuestras vidas. Y es lo que quiero que cuando salgamos de acá entendamos y podamos salgamos a reorganizar nuestros pensamientos y nuestras prioridades en relación a mucho de la parte espiritual nuestro. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo está en el contexto cuando los ángeles llegaron a anunciarles a los pastores del nacimiento del Mesías. Dice que estaban en las vigilias de la noche. Entonces esto es un argumento que nos dice de que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque de acuerdo al anuncio de los ángeles a los pastores en horas de la noche, se hace evidente que Jesús no pudo haber nacido en diciembre por la estación lluviosa y las bajas temperaturas. La estación lluviosa inicia a mediados de octubre, y en este tiempo de diciembre, como lo dice la tradición, era tiempo en la noche de temperaturas muy bajas, aún de heladas. Es un tiempo de lluvias donde tienen las ovejas resguardadas. Entonces, por eso este argumento de que Jesús nació un 25 de diciembre no es válido. Al igual, también la palabra nos habla de un censo que hubo por ese tiempo. Pero era un tiempo donde las personas no se podían desplazar por días tan lluviosos, noches tan frías. Entonces también estos argumentos nos van mostrando de que el Señor no nació un 25 de diciembre. Y el tercer argumento lo tenemos es que para conocer cuándo nació Jesús, primero necesitamos averiguar cuándo nació Juan el Bautista.
a través de la palabra vemos de que Juan el Bautista se llevaba con Jesús 6 meses, de acuerdo al Evangelio de Lucas. Dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí vamos a empezar a ver datos que encontramos en la palabra de Dios para que podamos corroborar si realmente Jesucristo nació un 25 de diciembre o no. Nos habla de que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, era un sacerdote y pertenecía a una clase, a la clase de Abías. Los meses del servicio de los sacerdotes empezaban en el primer mes de los judíos, el mes de Nisán, y duraban 7 días, perdón. Y como les decía ahora, Nisán oscila entre los meses de marzo y abril. Y aquí nos dicen, si nosotros buscamos también en lo que es en Crónicas, y lo tenemos acá, primera de Crónicas 24:10, dice: la séptima Acos y la octava Abías. Aquí nos está hablando en un contexto de el orden, como cada clan de sacerdotes servía en el templo. Aquí nos dice que le tocó la octava a Abías, y vemos de que lo que era Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Y vemos de que cuando él está sirviendo y le visita el ángel, que le dice que va a ser padre y que él no cree, y por ende queda sin habla por un tiempo. Él ministró toda esa semana. Y entonces acá los estudiosos de la Biblia hacen todas esas sumas y dice, se suman 8 semanas del turno de Abías, que a este grupo le correspondía aproximadamente entre el 8 y el 14 de junio servir en el templo. Entonces, si entre estos meses sirvió él, dice, y la palabra dice, y regresó, y luego de que regresó, dice que Elizabeth quedó en embarazo, lo dice la palabra. Entonces, si le sumamos el tiempo de un embarazo normal, que son aproximadamente 9 meses, entonces se podría decir de que Juan nació en marzo. Y si Juan nació en marzo y era mayor que Jesús por 6 meses, porque ahora cuando empezamos a leer en Lucas 1:26, cuando dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí se está hablando en el contexto, se habla de los 6 meses que tenía ya Elizabeth del embarazo de Juan. Cuando ella tenía 6 meses, María quedó en embarazo. Entonces, si nosotros sumamos esos 6 meses, podemos ver de que Jesús nació en el mes de Tisrei, que para nosotros es aproximadamente de septiembre a octubre. Estudiosos de la palabra de Dios hablan de que el Señor, como la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que conmemora el nacimiento, de que el Señor nació el primer día de la fiesta de los tabernáculos y fue circuncidado al 8º día. La fiesta duraba 7 días, pero después de la fiesta de los tabernáculos había otro día de celebración. Y hay algunos estudiosos dicen de que fue cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces acá podemos ver de que el Señor no nació en diciembre. Nació en una época que sí es más propicia
Porque este tiempo, sí, las ovejas, los pastores pueden estar en el campo tranquilamente en horas de la noche, porque no es un tiempo lluvioso. Y fue en un tiempo, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué se dice de que el Señor no nació en un pesebre con animales? La fiesta de los tabernáculos había que regresar para conmemorarla en Jerusalén. Y las personas hacían la tienda o la enramada o la choza en el idioma nuestro. Y allí pasaban 7 días para conmemorar ese tiempo que estuvieron en el desierto. O sea, dice la palabra de que no había donde hospedarlos, porque era una peregrinación muy grande de personas hacia Jerusalén. Pero el niño Dios nació, o Jesús, en una suca. No nació con animales. Fue en una choza, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Eso tenemos que tenerlo claro, porque Él vino, como dice la palabra, se tabernaculizó, vino a morar en nosotros. Y como les decía ahora, la palabra es que no, que significa morar, y vemos en un diccionario bíblico que literalmente significa habitó en una tienda. Por eso quiero que hoy salgamos de aquí entendiendo que toda esa tradición humana que nos han inculcado del nacimiento de Jesús no era real. Ahora quiero que veamos el nacimiento de Jesús, pero ahora en nuestro corazón. Y vamos a retomar el primer versículo con el que empezamos leyendo, que es Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. El nacimiento del Mesías fue anunciado con 700 años de anterioridad, enfatizando que existe desde siempre y que Él dejaría a un lado el privilegio para venir y encarnarse y vivir semejante a nosotros, hacerse hombre. Y esto implicaría que le tocaría padecer sufrimientos, le tocaría padecer insultos, fue odiado, fue vituperado, menospreciado, y peor aún, por amor a nosotros, vino a morir en una cruz, en un madero, por nosotros. Por eso la importancia que tiene que tener para nosotros el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Porque la autoridad eclesial nos ha enseñado a conmemorar el nacimiento de Cristo en el mes de diciembre. Pero si se escudriña la palabra de Dios, podemos ver que no es así, que eso es solo autoridad eclesial tradicional, y nosotros tenemos que movernos por la autoridad bíblica. Y yo dejo una pregunta acá: ¿qué autoridad rige tu vida? ¿Qué autoridad rige mi vida? ¿La autoridad eclesial o la autoridad bíblica? ¿A quién le hacemos más caso? ¿Al hombre o a Dios? Mire, por lo regular, hermanos, tenemos siempre presente la fecha de nuestro cumpleaños, ¿cierto? Esa no se olvida. Y por lo regular siempre estamos esperando que nos feliciten, que nos den obsequios. Y muchas veces para nosotros celebrarlo invertimos en indumentaria, en ropa, para estar bien ese día.
porque estamos de cumpleaños y no se nos pasa nunca por alto. Incluso si alguien de la familia de pronto muy cercana no nos felicita ni nos dice nada, hay personas que se enojan porque no son felicitadas. Y yo pregunto, ¿no debiese de ser así igualmente la fecha del nacimiento de Cristo en nuestro corazón? O sea, como les decía ahora, ¿por qué pasa inadvertida? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? ¿En qué mes recibimos a Cristo en nuestro corazón? No creo pues que estuviéramos borrachos para de pronto no acordarnos. Mire qué error. Nos gusta celebrar nuestro cumpleaños humano. Y esa fecha tan importante, porque es la fecha más importante para nosotros. La fecha del nacimiento de Cristo en nuestro corazón. ¿O no es importante? Es la mejor fecha, porque pasamos de las tinieblas a la luz de Cristo. Pasamos del dominio del enemigo, del Satanás, a ser hijos de Dios. Entonces, ¿por qué ni siquiera nos acordamos? No debiera de ser así. O sea, no le prestamos interés. Y esto es un hecho trascendental para el ser humano. El ser un hijo de Dios es trascendental. Muchas veces nos preguntan, ¿y usted quién es? Y muchas veces esgrimimos títulos académicos, o de pronto apellidos. Y muy pocos cristianos dicen, yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo primero que debiese estar en nuestros labios. Tener identidad de quiénes somos. Porque cuando no tenemos identidad, vamos y hacemos lo que hace el mundo. Y damos es mal testimonio. Y para eso no nos llamó el Señor. Yo todavía me acuerdo el día que recibí a Cristo en mi corazón. Yo recibí a Cristo en mi corazón el 18 de abril del 2003, un Viernes Santo. Después de muchos años que alguien me compartiera el Evangelio. Pero yo miraba al ser humano. Yo no miraba lo que decía la palabra, pues en ese tiempo tampoco la leía. Porque nosotros en la iglesia tradicional no nos motivan a leer la palabra. Es más, vamos a una misa sin Biblia. Y muchas veces los jóvenes o los hombres van a mirar a las mujeres. Eso pasaba en mi juventud. ¿Y qué pasó? Yo como mi mirada y normal, por eso les digo, el testimonio es fundamental. Un hombre que me hablaba del Señor durante más de 10 años, que trabajaba conmigo todos los días, yo veía su testimonio como cristiano. No el mejor. Eso no me motivaba. A veces hablaba muy bonito, pero es que hay un dicho popular que dice: las palabras mueven, pero el ejemplo es el que arrastra. ¿De qué sirve hablar bonito si vivo de otra manera? Nosotros como cristianos somos cartas leídas y hemos de ser consecuentes de lo que hablamos con lo que vivimos. Por eso la importancia siempre del testimonio.
A mí nunca se me va a olvidar el día de mi nuevo nacimiento. Fue un Viernes Santo en una campaña evangelística. Fui con expectativas. Después de tanto tiempo ya el Señor me tocó y movió mi corazón para que aceptara esa invitación. Y no se me olvida lo que sucedió conmigo, porque después de terminar la prédica, el pastor hizo el llamado para salir adelante. Las personas nuevas, las que quisieran recibir a Cristo en su corazón. Y yo luchaba sentado en una silla. El corazón lo tenía a mil, con anhelos de salir, pero yo luchaba por no salir, sentado. Y no se me olvida que ese pastor dijo: hay alguien que tiene que salir aquí y yo voy a esperar. Pasaron como 5 minutos y él seguía esperando, hasta que algo me paró a mí de la silla, me hizo caminar hacia el frente de la plataforma. En el momento que yo llegué al lugar donde estaban los nuevos, mi corazón se normalizó. Ya ese ritmo acelerado en el que estaba se calmó. Y ese día entendí que era Dios el que me había llamado. Y sé que así nos pasa a muchos. Y entonces, ¿por qué hemos olvidado esa fecha tan importante? Nos acordamos el día que cumplen años los hijos, la novia, la esposa, la madre, pero el cumpleaños espiritual de nuestro acercamiento al reino de Dios pasa desapercibido. El cristiano no es uno más del montón. El cristiano es un hijo de Dios, llamado para recibir bendición. Mire, aún cuando yo ajusté 15 años de cristiano, volví a la iglesia donde recibí al Señor, a un culto. Fui no por fecha, porque coincidió la Semana Santa en otra fecha. Fui por día, un Viernes Santo, porque para mí marcó mi vida de una manera impresionante. Y puedo decirles, el mejor día de mi vida fue cuando recibí a Cristo en mi corazón. Ese fue el mejor día y por eso no lo olvido. Aún recuerdo el día de mi bautismo. Yo me bauticé el 31 de agosto del 2003. E igual, cuando ajusté 15 años, fui donde el pastor que me bautizó a recibir palabra ese día. Nosotros tenemos que valorar todo lo espiritual. Y esa es una fecha demasiado importante para el cristiano. Mire, si nosotros supiéramos la fecha, podríamos utilizarla como un evento evangelístico. Cuando estamos de cumpleaños nos gusta que nos inviten, ¿cierto? Claro, porque somos los festejados. Pero si nosotros festejamos nuestro cumpleaños espiritual y hacemos una comida e invitamos personas que no conocen al Señor y les compartimos de ese nacimiento, de qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, se presta para que evangelicemos. Pero si no le damos importancia, difícil. Yo les invito a que al menos, si recuerdan el mes,
Celebrémoslo. Y hagámoslo como campaña evangelística. Que otros puedan conocer al Señor a través del compartir de nuestro nacimiento. ¿O somos iguales en este momento a como éramos antes? ¿Cierto que no? Y esto trae muchas implicaciones, el que Cristo nazca en el corazón de cada uno de nosotros, porque tiene implicaciones de vida eterna. O sea, ya tenemos un norte, un rumbo hacia donde vamos. Ya no caminamos como éramos antes, sin saber para dónde íbamos. Si el Señor nos llamaba, ¿para dónde? Ya sabemos que vamos a reunirnos con el Señor. Son de las implicaciones que tiene. O el beneficio tan grande que es ser un hijo de Dios. O para ustedes no es beneficio. Amén. Digámosle amén y démosle un aplauso al Señor. Hemos visto el privilegio de ser morada del Espíritu Santo, de tener el Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos, iluminándonos para que podamos entender la palabra de Dios. Es un beneficio grandísimo. Son implicaciones de lo que el Señor nos ha regalado. Tenemos una herencia en los cielos, una herencia incontaminada, inmarcesible, una herencia que está destinada y que la tenemos porque cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Y sabemos que Dios no es hombre para mentir. Entonces vivamos en las implicaciones. Hay un cambio de vida, porque nuestra vida no vuelve a ser la misma, porque es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Esa obra de santificación, de que en el día a día le vamos entregando y Él nos va puliendo cada día. Cada día nos va haciendo un poco más parecidos a Jesús, porque esa es la idea, de llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora empezamos a sentir amor por Dios y todo lo que se relaciona con Dios. Antes no orábamos, no leíamos la palabra, ahora lo hacemos, ahora le creemos al Señor, ahora el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que podamos perdonar, para que podamos amar a las personas, para que seamos humildes, para que seamos obedientes, para que seamos diligentes. Implicaciones. No es una vida donde se acaban los problemas, porque el Señor no lo dijo. Él dijo que tendríamos aflicción, pero también dijo que Él iba a estar con nosotros. Son beneficios detrás de beneficios. Son las implicaciones. Por eso no podemos seguir caminando y dejando pasar las cosas desapercibidas. Porque ahora, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora ya? Con todo esto que hemos aprendido, ¿vamos a seguir iguales? ¿O vamos a cambiar? Vamos a valorar las cosas de Dios y a entender que la vida espiritual no podemos dejar que pase como si nada, porque es el día a día de nosotros. Nosotros tenemos que crecer cada día más espiritualmente. Amén.
vamos a concluir esta disertación. Nosotros vemos lo que ha hecho la autoridad eclesial, de que introdujo el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Señor. Y vemos que es una celebración que está cargada de todo, menos de la parte espiritual. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de este momento en estas celebraciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la reunión familiar del 24 de diciembre? ¿Qué vamos a hacer reunidos con la familia? O sea, no nos vamos a alejar. Cuidado con eso. Vamos a estar y vamos a hacer de testimonio. Vamos a disfrutar de la familia. Pero no vamos a hacer lo mismo que hace el que no conoce al Señor. Porque si el cristiano en una festividad de estas no se diferencia del inconverso, entonces yo le invito a que piense si ha nacido de nuevo. La palabra de Dios nos enseña que ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Dice, he ahí, son hechas todas nuevas. No es satanizar las festividades, es aprovecharlas para poder compartir la palabra. Es aprovecharlas para hacer luz a través de mi testimonio. Así como a nosotros algún día nos hablaron del Señor, que nosotros mismos lo hagamos. Porque muchas veces aún ni a nuestra familia le hemos hablado del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué fecha vamos a poner? Sabemos que no es diciembre, pero debe ser una fecha importante en nuestro calendario. Vemos que lo más probable es que nació en septiembre. En septiembre siempre tenemos la fecha en nuestra mente del amor y la amistad. Y nos preocupamos por celebrar ese día y es maravilloso. Pero celebremos también el nacimiento de Jesús. ¿Qué va a pasar después de escuchar esta prédica? ¿Vamos a seguir iguales? ¿O vamos ya a celebrar? Porque si Jesús no hubiese nacido en nuestras vidas, en nuestro corazón, no hubiese salvación. Entonces pongámosle un poco más de interés a la autoridad bíblica. Esa es la ventaja que tenemos con el Espíritu Santo, de que Él es quien nos ilumina para que entendamos toda su palabra. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Autoridad bíblica. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Dios creador del universo,
Te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti, en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.